A cada rato vemos en el Mercurio aquello de decir, hay que suprimir las potestades de regulación del Estado. Hay que suprimir las potestades relativas a la fiscalización sobre las empresas fiscales. Es decir, lo que se quiere decir gradualmente a la privatización. Pero esto es tan grave que yo quiero citar entre los casos que demuestran el impedimento como para poder actuar el que se refiere al pobre. Si la verdad es que yo no me olvido de aquellas fiestas soberanas y de aquel pronunciamiento de la población chilena, y no solo la población chilena, sino que los órganos del Estado, y cuando se vota la nacionalización del pobre. Y yo no olvido que hubo parlamentarios de la derecha, pero democráticos, que estuvieron a favor de votar la nacionalización del pobre. Recuerdo que Hugo de San Fuentes hizo un discurso inolvidable defendiendo la nacionalización en el Congreso Pleno de Senado. ¿Qué ha pasado con todo esto? Ha pasado la más grande de las monstruosidades. A mí me da vergüenza cuando hace 2 años se hablaba de celebrar los 35 años de la nacionalización. Y quienes planteaban eso olvidaban que hoy en día solo el 31 o el 30% del pobre chileno está en manos del Estado, por entender el poder. Y el resto ha pasado a las transnacionales. Y ustedes me dirán, ya ha pasado al transnacional en virtud de que lean ustedes el artículo 19, número 24 de la Constitución, y las garantías que ahí se otorgan para mantener la perpetuidad en el dominio de las concesiones mineras. Y resulta que las concesiones mineras otorgan tal poder a las minas a cargo de las concesionarias que hoy en día el dominio del Estado de Chile y de su pueblo sobre el pobre definitivamente desapareció. Y lo monstruoso es que incluso estas empresas transnacionales que hoy en día ejercen y detentan, y así utilizo la expresión lexicológicamente porque significa, a mi juicio, ejercicio ilegítimo, detentan el poder económico respecto del 60% y más del pobre chileno. Pero esto, estimados amigos, de las concesiones y de la arbitrariedad de las concesiones, y ya es tan monstruoso en cuanto se refiere al pobre que bastaría con ese ejemplo y nada más, pero se extiende mucho más lejos. No olviden ustedes que todas las concesiones, que son muchas, porque la verdad es que las concesiones sobre bienes, las concesiones en materia de obras públicas, etcétera, etcétera, dan tal poder a los concesionarios particulares que hoy día, cuando se trata de juicios, todos esos juicios en materia de concesiones sobre obras públicas caen en manos de árbitros que son árbitros privados. De manera que esto de alguna manera significa sutilmente un cambio de la justicia y una tendencia hacia la privatización de la justicia. Que me perdone mi querido magistrado, mi querido profesor Guzmán, yo no sé si estaré equivocado, pero yo creo que el peligro de esta extensión de los arbitrajes, a pesar de que están amparados por nuestros colegas y por los colegios de abogados, por todo el mundo, yo no los quiero criticar en sí, pero en cuanto a sistema, como sistema lo encuentro peligroso. Encuentro que es el sistema que va gradualmente hacia la privatización. Y en este país, hasta tal punto cunde la privatización que basta que ustedes observen cada uno de estos intentos de reacción relativa al Estado para que se vaya viendo cómo hay medios sutiles que conducen hacia la privatización. Generalmente se trata de establecer y salir estableciendo que las empresas del Estado quedarán sometidas al sistema de las sociedades anónimas. Y por esta vía tan sutil de decir que quedarán sometidas al sistema de las sociedades anónimas, se van a encontrar en primer lugar con el trasplante del régimen público al régimen privado, que es el que se aplica a las sociedades anónimas. En segundo lugar, porque la supervigilancia del Estado se debilita mucho naturalmente sobre las sociedades anónimas en relación a cualquier otro órgano público. En tercer lugar, porque el régimen de control, no ya de supervigilancia,
respecto de las sociedades anónimas es evidentemente mucho más debilitado que el que se ejerce sobre los órganos del Estado. Y no se trata de defender la idea de un control inflexible porque sí, sino por la garantía que signifique eso en la mantención de un patrimonio para el público y en último término un patrimonio para el privado en sí. De tal manera pues que aquí nos encontramos con un medio específico en que es tan grave económicamente todo lo que significa el impedimento para actuar en el campo de las entidades del Estado como consecuencia de estas sutiles tendencias hacia la aplicación de las leyes privadas y no las leyes públicas en el caso de los órganos del Estado, que yo creo que esto mata, categóricamente mata la letra y el espíritu de la Constitución. Y no es que la Constitución no diga nada sobre esto. Si ese número 24 del artículo 19 es gravísimo, y las disposiciones transitorias que permanecen en la materia del cobre o de las concesiones mineras y demás, son muy graves en cuanto permiten la subsistencia de un régimen que en sí está debilitando la acción de las autoridades públicas. Voy a tener que interrumpir. Un minuto para que pueda cerrar su idea. Muy bien. Para seguir con el... Muchas gracias. Yo quiero debilitar, además de señalar lo que significa el debilitamiento de esta acción, quiero señalar otra cosa que a mi juicio es muy grave. Hay muchas otras, en materia de educación, en materia de salud. En cada uno de esos puntos uno ve que esto de la norma Constitución está entramando. Pero hay un punto que es gravísimo, y es el del artículo primero. El artículo primero señala lo que significa la participación. Y caramba que es importante el derecho a la participación. Esta reunión es una modalidad del derecho a la participación. ¿Y qué establece la Constitución? Consagra el derecho a la participación y consagra el deber del Estado de proteger ese derecho. Y yo les pregunto, ¿ese derecho da garantía de reclamar de sus infracciones? No. Y no lo da porque no está incorporado al artículo 20 que consagra el recurso de reclamación ante los tribunales por la alteración de alguno de los derechos, porque se refiere esa norma solo a los derechos que se establecen en el artículo 19 y en consecuencia el derecho a la participación no pasa a ser un mito. A pesar de que los tribunales constitucionales en este país de alguna manera han consagrado el principio de la normatividad que permiten que una norma constitucional rija per se. Sin embargo, en este caso específico, yo no he logrado conocer de algún caso en que habiéndose privatizado o participado y habiéndose violado el derecho a la participación, haya habido reconocimiento por parte de nuestros tribunales. En una palabra, coincido totalmente, y con esto termine, con la necesidad de que de alguna manera se vaya creando una conciencia colectiva acerca de la necesidad de que realmente esta Constitución sea reemplazada. Y desde ese punto de vista, las sugerencias que nos hacían los colegas que intervinieron antes, especialmente Roberto Rosón, yo las acepto plenamente en función de que de alguna forma eso pueda prosperar. Nada más.